Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco y que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los secretos más íntimos revelados por nada más y nada menos que Kerem Bürsin en su recién publicado libro. Si han oído bien, el carismático actor ha decidido abrir su corazón y compartir detalles de su vida personal, y por supuesto, lo que más nos interesa a todos, los detalles sobre su relación pasada con la deslumbrante Hande Erçel. Antes de empezar con todo el chisme jugoso, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de *** suscribirse *** que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras novedades. Ahora sí, vamos al grano. El título ya lo dice todo: Kerem Bürsin revela secretos de Hande Erçel en su nuevo libro. Esto ha sido un auténtico bombazo. Las redes sociales están que arden, los foros de fans no dan abasto y la expectativa es máxima. Durante años Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja dorada de la televisión turca. Su química en pantalla en Senkalkapm era innegable, y esa magia traspasó las pantallas para convertirse en una relación real que cautivó a millones de seguidores alrededor del mundo. Rompieron hace un tiempo y desde entonces ambos han sido muy reservados sobre los motivos, manteniendo un velo de misterio que ahora, parece ser, Kerem ha decidido levantar. En su libro, titulado tentativamente como Mis recuerdos en papel, Kerem se adentra en las profundidades de sus experiencias vitales, sus triunfos, sus fracasos, pero sobre todo, en las relaciones que han marcado su camino. Y por supuesto, la relación con Hande Erçel ocupa un lugar muy importante. ¿Qué tipo de secretos podría haber revelado? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Las especulaciones son infinitas. ¿Se trata de momentos tiernos y románticos que nunca salieron a la luz? ¿Quizás detalles sobre los desafíos que enfrentaron como pareja pública? O tal vez, y esto es lo que más morbo genera, se trata de las razones por las que su relación llegó a su fin. Según las filtraciones y los fragmentos que han empezado a circular en la prensa turca e internacional, Kerem no escatima en detalles al describir la intensidad de su amor por Hande. Habla de cómo ella lo inspiró en muchos aspectos de su vida, cómo compartieron sueños y planes para el futuro. Describe momentos de felicidad pura, de esas que te hacen sentir que has encontrado a tu alma gemela. Menciona incluso viajes secretos, escapadas románticas lejos de los ojos curiosos de las cámaras, donde pudieron ser simplemente Kerem y Hande, sin las presiones de ser figuras públicas. Se habla de una complicidad única, de conversaciones profundas hasta altas horas de la madrugada, de risas compartidas que resonaban en los rincones de sus hogares. Pero no todo es color de rosa, claro está. Kerem también aborda las dificultades que surgieron. Y aquí es donde los secretos comienzan a ser más reveladores. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es cómo la constante exposición mediática afectó su relación. Kerem, con una honestidad brutal, expone la presión que sentían por mantener una imagen perfecta ante sus seguidores. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia era analizada y comentada, y eso, según él, terminó por desgastar la naturalidad y la espontaneidad de su vínculo. En su libro él escribe algo así como: éramos dos personas que se amaban profundamente, pero el mundo entero se sentía con el derecho de opinar sobre nuestro amor. Era como si viviéramos en una vitrina constante. Cada pequeña discusión se convertía en un drama público, y cada intento de tener un momento privado era invadido por la curiosidad ajena. Eso, queridos lectores, es una carga pesada de llevar, incluso para el amor más fuerte. Además, Kerem se explaya sobre las diferentes personalidades y ambiciones profesionales que ambos tenían. Si bien se apoyaban mutuamente, a veces sus caminos creativos y sus metas a largo plazo no coincidían perfectamente. Menciona cómo tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre sus carreras y cómo esas decisiones, inevitablemente, afectaron su vida en pareja. No se trata de culpar a nadie, sino de exponer la realidad de que incluso en el amor más sincero, la individualidad y el crecimiento personal juegan un papel crucial. Otro aspecto interesante que revela Kerem es la importancia de la familia en su relación con Hande. Habla de cómo ambas familias se integraron en sus vidas, de las cenas familiares, de los consejos recibidos.
Y sorprendentemente revela que las diferencias culturales, a pesar de ser ambos turcos, a veces y generaron pequeños choques de perspectivas. Algo que puede sonar extraño, pero que él explica con sutileza y respeto. Y llegamos al tema que todos están esperando: ¿por qué terminaron? Kerem no da una respuesta única y simple, sino que lo presenta como un proceso gradual. Habla de la fatiga emocional que experimentaron debido a la presión constante. Menciona que a pesar del amor que se tenían, empezaron a sentir que estaban perdiendo parte de su identidad individual al estar tan fusionados como pareja pública. Explica que tras muchas conversaciones, llegaron a la conclusión de que para su propio bienestar y crecimiento personal, era necesario tomar caminos separados. No obstante, y esto es algo que quiero destacar, Kerem Bürsin hace un gran énfasis en el respeto y el cariño que aún siente por Hande Erçel. No hay rencor ni amargura en sus palabras. Al contrario, habla de ella con admiración y gratitud por los momentos vividos. Escribe: Hande es una persona increíble, talentosa y con un corazón de oro. Nuestra historia juntos fue hermosa, y aunque los caminos se separaron, el cariño y el respeto permanecen intactos. Siempre desearé lo mejor para ella. Es fascinante cómo Kerem ha logrado plasmar estas experiencias tan personales de una manera tan literaria y a la vez tan accesible. El libro, según las críticas preliminares, está lleno de reflexiones profundas sobre el amor, la fama, la vida y la autosuperación. Se dice que Kerem no solo habla de Hande, sino que utiliza su relación como un prisma para explorar temas universales que conectan con la experiencia humana. Ahora, para todos los fans de Hande Erçel, es importante aclarar que si bien Kerem revela detalles sobre su relación, no la expone de manera negativa ni la humilla. Al contrario, la presenta como una figura clave en su desarrollo personal y como una persona a la que admiraba y quería profundamente. Es un testimonio de una etapa importante de su vida, contada desde su perspectiva, con la honestidad y la vulnerabilidad que lo caracterizan. Imaginen la escena: leer estos detalles íntimos, estas confesiones, escritas por el propio Kerem Bürsin. Es como tener un acceso VIP a su mente y a su corazón. Y por supuesto para Hande esto debe ser un momento interesante de revivir. ¿Cómo se sentirá al ver estas partes de su vida compartidas con el mundo? Solo ella lo sabe. Una de las cosas que más me intriga es la reacción de Hande a la publicación de este libro. ¿Ha sido informada previamente? ¿Comparten esta visión de su relación? Quizás ella también tiene sus propias historias y secretos que algún día podría compartir. El tiempo dirá. Este libro, sin duda, va a generar conversaciones importantes. Nos hará reflexionar sobre la naturaleza del amor en la era de las redes sociales, sobre las presiones que enfrentan las celebridades y sobre la importancia de la autenticidad en nuestras relaciones. Kerem Bürsin, con esta obra, no solo nos regala un vistazo a su vida personal, sino que también nos invita a una introspección sobre nuestras propias experiencias. Ya para ir concluyendo, quiero recapitular lo más importante que hemos desgranado hoy. Kerem Bürsin ha publicado un libro de memorias donde revela aspectos íntimos de su vida, y la relación con Hande Erçel ocupa un lugar destacado. Habla de la intensidad de su amor, de los momentos felices, pero también de los desafíos que enfrentaron como pareja pública, especialmente por la constante exposición mediática. Explica que su ruptura se debió a una acumulación de presiones y a la necesidad de preservar su individualidad. Y lo más importante, lo hace con respeto y admiración hacia Hande. Este libro es una ventana a un capítulo significativo en la vida de Kerem Bürsin, un capítulo que sin duda tuvo un impacto profundo en su evolución. Y para todos nosotros, sus seguidores, es una oportunidad única de conocerlo un poco más, de comprender las complejidades de una relación que capturó la atención del mundo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los secretos que Kerem Bürsin ha decidido compartir. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están emocionados por leer el libro? ¿Creen que esta revelación podría afectar la relación actual de ambos? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, siempre leo todos y cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un gran asterisco me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y útil. Si creen que a sus amigos les podría gustar este contenido, no duden en compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada.
Gracias de corazón por acompañarnos un día más. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo del espectáculo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida. Chao, chao.